En 1998, una pareja de recién casados abordó un ferry a medianoche a través del lago Michigan y desapareció antes del amanecer sin chapoteos, sin despedidas, solo un coche de alquiler intacto y silencio durante 25 años. El caso permaneció sin resolver hasta que un buzo emergió con un velo de novia enredado en un naufragio sumergido y todo se desmoronó. Lo que los investigadores descubrieron bajo el agua no era solo una pareja desaparecida, era una serie de desapariciones y un hombre que siempre había estado allí observando el viento. Era cortante esa noche, rodando sobre el lago como el aliento de un dios frío. Emily Stokes estaba de pie al borde del ferry, su vestido blanco flotando detrás de ella, su velo atrapado en la brisa. Su esposo Daniel acababa de alejarse para tomar el champán. Ella esperaba sonriendo en algún lugar entre las sombras de la cubierta. Un hombre la observaba. Nadie escuchó su grito, no se activaron alarmas por la mañana. Su coche de alquiler estaba solo en el estacionamiento, motor frío, 2 anillos de boda dejados atrás y un silencio que duraría 25 años. Hasta ahora el lago estaba negro esa noche, no el tipo de oscuridad que viene con el sueño, sino el tipo sin fondo, el que traga el sonido, ahoga la luz y te hace cuestionar si la tierra bajo tus pies sigue allí. Emily Stokes estaba de pie en la proa del ferry, su velo ondeando en el viento, una mano envuelta alrededor del pasamanos y la otra sosteniendo una copa de champán. Era apenas pasada la medianoche, el motor vibraba bajo sus pies, el agua se extendía sin fin en todas direcciones, sin luna y fría. Daniel estaba en algún lugar detrás de ella riendo con uno de los padrinos, que había conseguido un viaje tardío de regreso hacia Muskegon. La mayoría de sus invitados había regresado en coche horas antes, solo unos pocos permanecían, ahora mareados, cansados y acurrucados dentro de la cabina del ferry. Ella no los culpaba. Hacía frío aquí afuera, el cruce de medianoche fue idea de ellos, una escapada tranquila, después de un vertiginoso día de bodas en Milwaukee, solo ellos dos flotando a través del lago hacia su cabaña alquilada junto al lago, sin ruido, sin expectativas, sin fotógrafos, solo el agua y la promesa del para siempre. El ferry cortaba la oscuridad como un barco fantasma, las luces de cubierta atenuadas, casi a nada, el zumbido de su paso ahogado por el viento. Emily se envolvió el chal más fuerte alrededor de los hombros, su vestido brillaba tenguemente bajo los reflectores, capas de encaje y seda atrapando cada ráfaga suelta detrás de ella. Pasos familiares. Daniel apareció sosteniendo la botella de champán, sonriendo. Ahí estás, dijo. Empezaba a pensar que te había sido. Ella sonrió, solo necesitaba un segundo. Él se apoyó en el pasamanos a su lado, su chaqueta de smoking abierta, la corbata floja, el cabello un poco más despeinado que en las fotos de la boda, su rostro enrojecido por el frío y el champán. Esto es una locura, murmuró mirando hacia la negrura. ¿Alguna vez piensas en lo profundo que es este lago? Emily arqueó una ceja. Romántico, lo digo en serio, dijo él, su tono de repente reflexivo. Estamos flotando sobre esto y debajo de nosotros hay como una milla de nada fría. Para. Ella lo empujó. Me estás asustando. Él se rió. Hablo en serio. Hay naufragios allá abajo, sabes, barcos, aviones, incluso coches, mundos enteros desaparecidos. Se volvió hacia él lentamente, el viento atrapando su velo y soplándolo sobre su pecho como una cinta. Entonces me alegro de estar aquí arriba contigo, dijo suavemente. Se besaron, el tipo de beso nacido del agotamiento y la felicidad y la adrenalina, todo entrelazado. Una voz resonó débilmente en la cubierta. Uno de los tripulantes, anunciando la de llegada. 30 minutos, dijo. Daniel, vamos, entremos antes de que te congeles. Ella dudó mirando el agua. Por última vez te encuentro allí, dijo. Solo quiero respirar un poco más. Él sonrió, asintió y desapareció de regreso hacia la cabina, sus pasos tragados por el viento. Emily se apoyó en el pasamanos. 30 minutos, observó el moverse y agitarse, su velo danzando alrededor de su rostro, sus dedos desnudos hormigueando por el frío. En algún lugar a lo lejos, el parpadeo rojo tenue de una boya de navegación destelló la única luz en la oscuridad. Nunca figura aparecer detrás de ella. ¿Y para cuándo? El ferry atracó en Muskegon, el coche seguía en el estacionamiento, la botella de champán estaba medio vacía sobre la mesa dentro de la cabina, su chal yacía doblado cuidadosamente en el asiento pasajero, pero Emily y Daniel habían desaparecido. Se desvanecieron en la noche, sin un chapoteo, sin un sonido, como si nunca hubieran estado allí. El coche de alquiler seguía allí cuando salió él, solo un Toyota Camry plateado impecable y alquilado, estacionado exactamente donde el manifiesto lo había listado, espacio 22, lote superior del ferry terminal de Muskegon. La niebla matutina se enroscaba en su techo, el rocío se acumulaba en el parabrisas en un tenue brillo frío. Las estaban cerradas con llave. El interior intacto, un chal azul marino doblado descansaba en el asiento del pasajero, perfectamente centrado en la parte trasera, una bolsa de noche, una funda de ropa que contenía un smoking y un ramo de boda marchitas. El detective Riley Voss estaba de pie junto al vehículo con los brazos cruzados, su aliento visible en la luz temprana. Había revisado los archivos del caso innumerables veces en los últimos 15 años. Uno de esos
fríos que nunca se descongelaron sin importar cuánta presión mediática se aplicara a una pareja de recién casados, un viaje en ferry a medianoche, 2 almas desaparecidas, sin evidencia de juego sucio, sin cuerpos, sin testigos confirmados, una novia y un novio desaparecidos y un coche que nunca se movió. Ahora, en 2024, una llamada telefónica lo había traído todo de vuelta a la superficie. Voz miró hacia abajo al expediente descolorido que había traído con luz. Bordes suaves por los años de uso, un pequeño post-Twitter revoloteaba en la brisa. Buzo nos contactó, dice que encontró tela nupcial en naufragio sumergido, posible conexión tela nupcial. Se detendré, miró de nuevo al ferry ahora cargando pase. Matutino no había cambiado mucho. En 25 años, misma pintura opaca, mismo óxido en el chasis, el nombre aún visible en la proa con letras descascaradas. Manito Crossing cerró el expediente y se dirigió hacia la tienda de buceo. Olía a neopreno y salmuera. Elijah Mir estaba detrás del mostrador, revisando un balde de equipo. Su traje de neopreno bajado hasta la cintura era más joven de lo que vos esperaba, tal vez 30, con piel oscurecida por el ojos entrecerrados por costumbre, bronceado. De voz o manos callosas, actitud directa. ¿Usted es el detective?, preguntó sin levantar la vista. Voz unidad de casos, sin resolver. Elijah sintió. Pensé que nadie se había presentado. Normalmente, cuando la gente desaparece en el lago, se quedan desaparecidos. Voz dio un paso más cerca. Dijiste que encontraste algo, sí, cerca de las costas del norte. Estaba haciendo un barrido de sonar de un naufragio conocido, un viejo remolcador de los años 40, profundidad de unos 200 pies. Metió la mano debajo del mostrador y sacó una bolsa de evidencia sellada. Dentro, un trozo rasgado de encaje blanco empapado y oscurecido en los bordes. Voz lo sostuvo a contraluz. Se enganchó en el cable del cabrestante mientras ascendía, dijo Elijah. Ese encaje nupcial, puedes ver las costuras. Pudo haber sido un velo o una cola. Voz estudió el patrón delicado, intrincado, descolorido ahora, pero inconfundible. Emily Stokes había usado algo así. Dijiste que se enganchó en un naufragio. Sí, dijo Elijah, mostrando una tableta digital. Aquí tienes una imagen de sonar del remolcador. Puedes verla. Cubierta superior aquí y esta forma debajo. Voz se inclinó. Era difícil distinguirlo, pero había algo allí. No era parte del remolcador más pequeño en hiel, era un vehículo. No buceé tan lejos, dijo Elijah. La visibilidad era una porquería, pero hay algo apoyado contra el lado de babor. ¿Estás seguro de que esto fue en las costas del norte, a 4 millas del camino Uchel del ferry?, dijo Elijah, señalando un conjunto de coordenadas. Pero si algo pesado cayó por la borda, la marea pudo haberlo arrastrado o lo arrojaron allí intencionalmente. Voz exhaló lentamente. ¿Crees que esto está relacionado con tu caso del ferry?, preguntó Elijah. Tuvimos a una novia y un novio que desaparecieron sin dejar rastro. Lo único que quedó fue el coche y un chale. Ahora tienes encaje, dijo Elijah, de un naufragio que nadie ha catalogado por completo. Alguien pudo haber arrojado algo allí hace años, pensando que nunca sería encontrado. Entonces lo encontraremos, dijo Voz. Se dirigió hacia la puerta. Su mente ya corriendo. Esto no era solo una pista de una tienda de buceo. Esta podría ser la primera pista real en 25 años. Y si ese trozo de encaje pertenecía a Emily Stokes, entonces el agua acababa de revelar su primer secreto. El lago estaba más tranquilo de lo habitual esa mañana. Su superficie lisa, casi como vidrio, perturbada solo por el zumbido del barco de buceo, trazando un arco lento hacia las costas del norte. Nubes grises se ternían arriba, proyectando una luz plana y plateada sobre el agua. El sol aún no había salido completamente y el aire olía a hierro y sal y algo aún más frío. Profundidad. Elijah Mears revisó los medidores de oxígeno. Nuevamente su tanque de buceo asegurado firmemente sobre sus hombros. El cabrestante gimió a su lado, cable ya desplegado con líneas de sonar barriendo ampliamente la oscuridad. Riley Voss estaba sentado cerca en la cabina con los ojos pegados al monitor. La imagen de sonar pulsaba en tiempo real. Contorno cambiantes granulados. El viejo remolcador apareció como un contorno esquelético en la pantalla. Crestas tenues, una cubierta superior colapsada y luego justo debajo otra vez esa forma demasiado angular para ser natural, demasiado cuadrada para ser parte del naufragio. Un vehículo. Elijah salió de la cabina, se cerró el traje hasta el cuello y ajustó su lámpara de cabeza. La visibilidad allá abajo es terrible, dijo. Banco de limo, deriva de sedimento corriente desde el oeste. No pude ver propia mano la última vez, solo pon los ojos sobre lo que hay debajo de ese remolcador, dijo Voss. Si es lo que creo que es este caso, acaba de cambiar. Elijah sintió brevemente y se dejó caer de espaldas en el agua con un chapoteo limpio, desapareciendo bajo la superficie. El silencio que siguió fue profundo. Voss observó cómo se desvanecían las ondas, observó las burbujas seguir el lago, lo tragó entero. Hacía más frío de lo que Elijah esperaba, incluso con capas de protección térmica. Agua mordía sus extremidades como agujas. Descendió lentamente las de su lámpara de cabeza, cortando la oscuridad. Mientras la presión aumentaba contra su máscara, se movió más allá del casco deformado del remolcador. Su pintura
tiempo arrancada por el tiempo y el óxido. Algas colgaban como cortinas de sus barandillas. Peces atravesaban portillos rotos, sus cuerpos plateados, parpadeando dentro y fuera de la vista, y luego allí estaba el objeto parcial enterrado en el lecho del lago inclinado contra el lado de estribor del remolcador. Era un coche, o lo que quedaba de uno. El frente estaba aplastado probablemente por el impacto. El tiempo, las ventanas estaban nubladas con algas y mugre. Una capa de sedimento cubría el techo. El haya rodeó, moviéndose con cuidado. Cada aleteo de sus aletas enviaba nubes de limo, floreciendo en el vacío. En el lado del pasajero, atrapado bajo un pedazo torcido del marco, algo se movía con la corriente. Su lámpara de cabeza era tela encaje delgado y delicado. Extendió la mano, los dedos rozándolo, se desmoronaba en los bordes, pero conservaba suficiente estructura para confirmar lo que ya sabía: un velo nupcial. Dirigió su linterna hacia arriba. Interior estaba turbio, pero una sombra yacía sobre el asiento delantero. Se movió ligeramente llevando la luz y se congeló. Hueso, un fémur blanco contra la oscuridad, alojado entre metal colapsado y sedimento. El resto estaba oscurecido en escombros. La respiración de Elijah se detuvo un momento después. Los comunicadores crepitaron en su oído. Estado voz, lo encontré, susurró. Es un coche tamaño mediano sumergido, tal vez 25 años, un cuerpo visible adentro. Femenina y encajes. Ella. Hubo silencio al otro lado. Entonces asciende, llamaremos a recuperación. Elijah apagó su lámpara de cabeza y comenzó a subir el coche, desapareciendo lentamente en la sombra. Abajo, el remolcador yacía como un silencioso, medio enterrado en el limo, su casco oxidado, guardando secretos que nadie debía encontrar. Al salir a la superficie, el viento había aumentado, el cielo se había oscurecido, se avecinaba una tormenta y el lago. Por primera décadas acababa de hablar la sala de conferencias del departamento de policía de Muskegon. Aún olía ligeramente a marcadores de pizarra y café rancio. El detective Riley Voss estaba solo en la cabecera de la larga mesa. Archivos del caso ante él como un mapa forense de la memoria, recortes de periódico, fotografías, el manifiesto original del ferry de 1998, su tinta descolorida y los bordes amarillentos por el tiempo. Había pasado la mañana. Nombres: 52 pasajeros habían abordado el SS Manito Crossing en la noche del 6 de junio de 1998. 50 fueron identificados por identificación o pase del ferry. 2 no lo fueron. 2 embarques anónimos. Era inusual en ese entonces. Las regulaciones del ferry eran más laxas. Un boleto de papel podía comprarse en efectivo, sin identificación requerida. La mayoría de la gente no pensaba dos veces hasta que alguien desaparecía. Voz rodeó las as con un bolígrafo rojo. Boleto número 49.211 sin nombre. Boleto número 49.212 sin nombre. Habían sido vendidos a las 11:39 de la noche 21. Antes de la partida, una venta de último minuto en efectivo en la terminal portuaria de Milwaukee. Sin recibo, solo las iniciales del operador de la cabina ya retirado. Se recostó en su silla, mirando el manifiesto. Los nombres de Daniel estaban allí. Daniel Stokes había firmado por ambos. Habían llegado temprano, estacionaron su coche de alquiler, abordaron juntos. Los testigos lo confirmaron, pero ahora una nueva pregunta flotaba como humo. ¿Quiénes eran los otros dos? Kate Stokes no había entrado a una estación de policía desde que su hermana desapareció. Ahora estaba sentada en la misma sala que Voss, brazos cruzados, expresión indescifrable. A los 41 aún llevaba la energía aguda y brillante que tenía en la universidad, pero había un peso detrás de sus ojos, ahora años de dolor compactados en algo resistente. No pensé que volvería a saber de nadie, dijo. Lo siento por la demora, respondió Voss, pero tal vez tengamos algo. Empujó la bolsa de evidencia sobre la mesa. Dentro, el fragmento de encaje recuperado por Elijah Mears. Kate extendió la mano lentamente, dedos rozando el plástico. Es de ella, susurró. Recuerdo el patrón, lo eligió porque le recordaba el velo de nuestra abuela. Voss le dio un momento. Elijah también encontró un coche sumergido, cuerpo adentro, femenino, aún esperando registros dentales para confirmación. Kate exhaló bruscamente. Pero no. ¿Lloró Daniel?, preguntó. Aún no hay rastro de él, asintió como si ya lo esperara. Luego metió la mano en su bolso y sacó un pequeño sobre. Encontré esto, revisando las cosas de papá. La semana pasada, falleció en enero, no sabía qué. Aún lo tenía. Voss abrió el sobre con cuidado. Dentro, un rollo sin revelar de película de 35 milímetros y un programa de boda del 6 de junio de 1998. Kate dudó antes de añadir: hay fotos en ese rollo que nunca vimos. La cámara desapareció esa noche y supongo que pensó que sería demasiado doloroso revelarlas. Voss se puso de pie, ya en camino hacia procesamiento de evidencia. Revelaremos el rollo de inmediato. Serás la primera en ver las fotos. La voz de Kate lo detuvo. ¿Tú crees que la secuestraron, verdad?,
Creo que algo pasó esa noche que nadie quiso explicar, dijo, y creo que alguien más estaba en ese ferry, alguien que no debía estar. Las fotos regresaron 3 horas después, la mayoría eran lo que esperabas, tomas borrosas de la recepción. Emily riendo en la pista de baile, Daniel en smoking besándole la frente, bajo cadenas de luces. Algunas fotos capturaban el muelle del ferry, invitados saludando a la pareja subiendo de la mano, y luego apareció una foto que vos no esperaba, tomada desde el otro lado del lote del ferry, probablemente capturada con prisa. Un hombre estaba de pie, cerca del borde de la fila de abordaje, abrigo de cuero, manos en los bolsillos, ojos ocultos por la sombra, su postura era rígida, alerta. Observando, nadie lo reconoció, no aparecía en ninguna lista de invitados, ni en el registro, ni siquiera en el manifiesto parcial del ferry. Kate se inclinó, el ceño fruncido. No es familia, no es amigo, no sé quién es vos. Miró la silueta del hombre. Entonces encontramos a nuestro primer fantasma. La fotografía yacía sobre el escritorio, bajo una lupa, sus bordes ligeramente curvados por el calor del revelado. El hombre del abrigo de cuero estaba de pie cerca del borde de la rampa del ferry, envuelto en sombra, su rostro girado lo justo para quedar oculto. No saludaba, no sonreía, simplemente observaba, quieto, intencional, como si esperara algo o a alguien. El detective Riley Voss se inclinó más cerca. Había algo en la postura del hombre, erguida, compuesta, la inclinación de la cabeza demasiado deliberada para ser casual. No era alguien perdido o confundido, era alguien que sabía exactamente a dónde iba. Se giró hacia la pared detrás de él, donde una copia del manifiesto de 1998 estaba clavada junto a las nuevas evidencias. 48 nombres con identificación, 2 ventas de boletos anónimas, sin imágenes de seguridad, sin video de abordaje, al menos ya no el terminal. Actualizado sus sistemas en 2001 y sobrescrito las cintas originales. Los fantasmas se habían movido a través de un punto ciego. Voss levantó el teléfono y marcó. Kate Stokes respondió al tercer timbre. Estoy en casa de mis padres, dijo revisando. Almacén aún hay cajas con cosas de la boda en el sótano. Guarda todo, dijo Voss. Fotos, cartas, listas de invitados, incluso servilletas. No estoy bromeando, cualquier cosa con escritura a mano. Te sorprendería lo que aparece en la tinta. La analizamos con luz. Kate dudó, hay algo más. Voss enderezó, continuó. Encontré un segundo conjunto de fotos de boda en un álbum que no reconocí y son de la boda de otra pareja, una amiga de Emily de la universidad. Recuerdo el nombre. Novia Colleen Drew. Su boda fue un mes antes que la de Emily, también junto al lago. Y la voz de Kate, bajo el mismo hombre, abrigo de cuero, misma postura, está al fondo de una de sus fotos, parado cerca del muelle. La línea quedó en círculo. Voss tragó saliva. ¿Está segura? Mismo rostro, mismo edificio. Es él. Necesito esas fotos, ya las escaneé, dijo Kate. Revisa tu bandeja de entrada. La foto llegó segundos después y allí estaba otra vez, ángulo diferente, iluminación diferente. Inconfundible, mismo abrigo de cuero, misma mirada distante, el tipo de presencia que no notarías hasta después de que algo malo sucediera. Voss envió la imagen al reconocimiento facial, no obtuvo nada, sin coincidencia con el DMV. Identificación militar, sin registro penitenciario, ni siquiera una alerta de pasaporte. Quien fuera el hombre del abrigo de cuero no quería ser encontrado, y eso significaba que probablemente tenía algo que ocultar esa noche. Voss volvió al manifiesto. ¿Ves? No para mirar nombres sino vacíos. Colocó las fotos del hombre, una al lado de la otra, y las puso sobre la impresión del manifiesto. Boda de Colleen Drew, boda de Emily Stokes, ambas celebradas cerca del lago Michigan, ambas capna. Hombre merodeando cerca de los muelles, sin interactuar, solo observando 2 compras de boletos anónimos. La noche de la desaparición de Emily, la segunda persona estaba con él o era otro. El rodeo, una nota en el expediente 1994. George y Natalie James desaparecen en el viaje nocturno del ferry, sin testigos, sin cuerpos, caso no resuelto. Un boleto en efectivo, sin reclamar. 3 parejas, todas en la misma ruta de medianoche, todas desaparecen. Todas con él al fondo. Voss exhaló lentamente, el peso asentándose. Esto no era coincidencia, era patrón, y el hombre del abrigo de cuero era parte de algo más grande, algo que había estado cabalgando esas olas durante años, subiendo la cobertura de la oscuridad, eligiendo víctimas. Desapareciendo en el agua antes del amanecer. El almacén de evidencias estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de las luces superiores. Voss estaba de pie frente a la cámara de su medidora, observando cómo los técnicos extraían cuidadosamente los restos corroídos de una cámara submarina vintage de su contenedor acolchado. Había tomado 3 inmersiones de Elijah Mir y un conjunto de herramientas de recuperación personalizadas para sacarla sin dañar aún más la carcasa frágil. La cámara había quedado atrapada debajo de un contenedor de almacenamiento colapsado en el lecho del lago, a solo unos pies del coche hundido. Su compartimento de película aún sellado. La carcasa estaba picada de óxido, su etiqueta ilegible, pero dentro estaba el pasado posiblemente intacto. Forense dice que la película es rescatable.
dijo el técnico con las manos enguantadas. Respiración lenta, vamos a intentar un proceso de restauración química, pero saldrá granulada, no esperes milagros, no busco milagros, murmuró Voss solo. Pruebas 48 horas. Después las primeras fotografías recuperadas parpadearon en la pantalla retroiluminada del laboratorio forense, estaban borrosas, verdosas, lavadas por daño de seda y sombras, pero comenzaron a emerger formas, rostros, contornos de movimiento congelados. En grano, una por una, regresaron los momentos de esa noche perdida. Una pareja en la cubierta del ferry, Emily, con su vestido de encaje, Daniel inclinado, cerca de su hombro, destello de flash. Otra imagen de Emily sola ahora, cerca del borde de la barandilla de la cubierta, su rostro vuelto sonriendo, y luego otra foto. Voss se inclinó, su pulso se aceleró. Emily ya no sonreía, su rostro estaba tenso con incomodidad, su mano no descansaba sobre la barandilla. Estaba siendo sostenida por alguien más. El hombre a su lado aparecía solo a medias en el encuadre recortado a la altura del hombro, pero lo que podía verse era inconfundible: abrigo oscuro, cuello alto, dedos envueltos alrededor de su muñeca. El hombre del abrigo de cuero. Voss congeló la imagen y amplió el encuadre digitalmente, ajustando curvas de luz y nitidez. El rostro permanecía mayormente oculto, pero la forma de su mandíbula, la cercanía a Emily, la tensión en su brazo, esto no era un encuentro casual, era una confrontación. Imprimió la imagen y se la llevó a Kate. Ella la miró largo rato. Es ella, susurró, se veía asustada. Ella no cayó por la borda, dijo Voss. ¿No oyó alguien? Se le acercó alguien, la siguió hasta ese ferry. La voz de Kate era un susurro áspero y la tocó, la sostuvo, la jaló. Tal vez peor, no sabemos qué pasó entre este momento y cuando el coche terminó en el lago, pero sabemos esto, no estaba sola. Respiró hondo para estabilizarse. Entonces, ¿dónde está Daniel en todo esto? Voss asintió solemnemente. Esa es la siguiente pieza. Esa noche Voss revisó los antecedentes de Daniel Stokes, sin antecedentes penales, sin historial de abuso, control por todas las cuentas, estaba dedicado a Emily, sin señales de problemas en su corto matrimonio, y aún así también había desaparecido. Si Daniel había presenciado la interacción, ¿intervino? Leo murió intentándolo. O el hombre del abrigo de cuero había hecho algo mucho más calculado, eliminándolos a ambos para no dejar testigos. Voss rodeó una pregunta en su libreta: ¿por qué deshacerse del coche pero mantener el cuerpo por separado? Solo había una respuesta lógica: porque alguien no quería que la historia se contara, y una de esas historias, quizá la más importante, aún faltaba. La oficina estaba en penumbra, el aire espeso con el aroma de viejos expedientes y penas olvidadas. El detective Riley Voss sentado en su escritorio rodeado de registros del ferry y recortes de periódicos amarillentos. Con el tiempo, un mapa del lago Michigan estaba desplegado frente al, marcado con círculos rojos, 4 de ellos, 4 desapariciones, misma ruta, misma hora de la noche, cada una explicada con una excusa diferente: pelea de amantes, suicidio, ahogamiento, accidente, pero ninguna se sostenía. Ya trazó una línea entre los puntos, dibujando una forma no aleatoria, no dispersa, patrón. Única constante, el Manitou Crossing. Voss condujo hacia el norte, saliendo de Muskegon, siguiendo una pista de un oficial retirado que había trabajado en seguridad portuaria en los años 90. El hombre ahora vivía solo en un remolque afueras de Manistee, medio ciego y algo mordaz. Pero su memoria, cuando hacía clic, era precisa. Uno no olvida este tipo de silencio, dijo el anciano. El ferry llega a las 3 de la mañana, cielo aún oscuro, aire húmedo, pero esa noche de 4 el barco estaba demasiado callado. Había encontrado un ramo de novia flotando cerca de la orilla. A la mañana siguiente lo ignoró, no se lo dijo a nadie, y ahora 30 años después lo estaba atormentando de nuevo en la estación. Sacó el informe archivado del 18 de junio de 1994. George y Ethel y James, recién casados, desaparecieron durante el cruce de medianoche. Coche nunca encontrado. El personal del ferry asumió que abordaron, pero el manifiesto listaba sus nombres. No sobrevivieron imágenes de seguridad. Otra pareja, mismas circunstancias, mismo vacío, pero había una línea en las antiguas notas policiales que llamó la atención de Voss: boleto número 40.119 listado como James. G. boleto número 41.120 comprado en efectivo en la terminal sin nombre adjunto. Otro embarque sin nombre, otra sombra. Voss golpeó su bolígrafo. 4 desapariciones. Noche siempre en el Manitou Crossing, y siempre alguien sin contabilizar. Era este un asesino que viajaba en el ferry bajo la oscuridad seleccionando parejas. Las parejas nunca eran. Kate Stokes llamó más tarde. Esa tarde encontré algo, dijo, su voz temblaba con urgencia, apenas contenida en una de las cajas de Emily. Un recuerdo de boda, casi lo pasé por alto. Era una servilleta de papel sellada dentro de una funda de plástico. A primera vista parecía nada. Una servilleta estándar de recepción con los nombres de la pareja en dorado en relieve, pero en la parte posterior escrita con letra apurada y desigual. Lo vi de nuevo. El hombre de la boda de Collie estaba cerca de la rampa.
observando la letra de Emily fechada a la noche. Antes de desaparecer, ella lo vio, dijo Kate con la voz quebrándose. Ella sabía que algo andaba mal. Vos se recostó en su silla, mirando la servilleta. Esto nunca fue un encuentro al azar, bro. Él los estaba siguiendo. Y tal vez no solo a ellos. Vos sacó una carpeta manila etiquetada desapariciones no resueltas del ferry y la abrió hasta una nota enterrada de 1992, un ID. Tripulación descartado en ese momento pasajero. Reportó a un hombre caminando de un lado a otro en la cubierta superior, dijo que no estaba con nadie, no hacía contacto visual, se bajó antes de atracar otro fantasma otro año cuantas. Abordaron ese ferry pensando que era solo una forma tranquila de volver a casa, un paseo pacífico a través del lago. ¿Cuántas desaparecieron sin dejar rastro mientras él permanecía oculto en los puntos ciegos de Emma? Vos marcó una nota final en su tablero, no solo elegía víctimas, las cazaba y ahora después de todos estos años, rastro, después de años, empezaba a emerger. El restaurante al borde de la ruta 31 no había cambiado en 3 décadas, cabinas de vinilo rojo, cubiertos tintineando y el olor a café quemado impregnado en el papel tapiz. Vos se deslizó en una cabina frente al hombre que se hacía llamar R.J. Parke, un nombre que vos sospechaba no era real, pero que no cuestionaría, al menos no todavía. R.J. era delgado, demacrado. En sus finales de los 60, las manos que rodeaban su taza de café temblaban, no solo por la edad, sino por la memoria. Su chaqueta estaba remendada en el codo. Sus ojos se desviaban hacia las ventanas más de una vez. Dijo que trabajó en el Manitou Crossing, comenzó. Vos R.J. soltó una risa seca. Hace mucho tiempo. Paré en el 99. Simplemente no podía seguir fingiendo que la mirada del hombre se alzó, firme ahora, que solo era un trabajo, que lo que vi no importaba. Vos se inclinó hacia adelante. Dígame, R.J. inhaló, luego habló con tono bajo y medido. Fue en el verano del 98. Noche cálida, agua tranquila. Estaba trabajando en el turno de cubierta superior, mayormente evitando que las parejas escaparan detrás de los compartimientos de los botes salvavidas. Pero esa noche algo estaba mal. La forma en que el viento se detuvo, la manera en que el motor parecía zumbar un poco demasiado fuerte. Vos permaneció en silencio. Sabía mejor que interrumpir, desenrollar de una culpa enterrada por mucho tiempo. Vi a un tipo, abrigo de cuero, de pie solo en el lado de estribor. No venía del salón, tampoco con los pasajeros del coche. Simplemente apareció. Descríbalo, dijo voz alto, finales de los 30, tal vez 40. Pálido, se movía en silencio. ¿Sabe cómo algunas personas hacen ruido al caminar? Él no, flotaba, y estaba solo. R.J. asintió. Eso fue lo que me molestó. Todos los demás tenían a alguien, un amigo, una cita, un cónyuge. Este tipo. Él observaba a las parejas. ¿Alguien más lo notó? La mandíbula de R.J. se tensó. Solo dije a mi supervisor. Pregunté si alguien lo había registrado al abordar. Se encogió de hombro. Me dijo que lo olvidara. Dijo que probablemente me lo estaba imaginando. Vos se inclinó más. ¿Qué pasó después? El marinero miró su café como si contuviera un secreto. Escuché un sonido, como metal raspando. Luego un chapoteo, cerca de la rampa de carga trasera. Lo reporté como dicta el protocolo. Pero me dijeron que no me preocupara. Dijeron que los mecanismos de carga gruñen así a veces. ¿Cree que fue otra cosa? Sé que lo fue, susurró R.J. Cuando atracamos revisé los controles de la rampa. Uno de los pasadores de bloque había sido aflojado, no desgastado. Removido, el corazón de Vos se aceleró. Presentó un informe, lo intenté. 2 días después, me reasignaron a mantenimiento. Luego, 3 semanas después, me despidieron. Dijeron recortes presupuestarios. Pero yo sabía la verdad, que alguien había visto demasiado. De vuelta en la estación, Vos registró la conversación en sus notas. Añadió un nuevo nombre al tablero, R.J. Parke Tripulación 1998. Testigo de pasajero no autorizado, rampa de carga manipulada, posible punto de eliminación, todo encajaba. La última ubicación conocida de Emily era cerca de la cubierta de el sonido que R.J. había escuchado. El coche acabando bajo el agua a millas del curso. Y el hombre del abrigo de siempre presente, siempre observando. Esa noche, Kate volvió a llamar, enviaron el informe de autopsia. El cuerpo en el coche. Es ella. Vos cerró los ojos. Emily Stokes había sido encontrada. 25 años en el fondo de su historia, ahogada en sedimentos y silencio. Pero el cuerpo de Daniel seguía desaparecido. Y también el hombre que la había puesto allí. El equipo de buceo volvió a bajar justo después del amanecer. La luz del sol brillaba sobre la superficie del lago, pero abajo todo seguía negro como el viejo remolcador marcaba el lugar como una. El Aya Mirza ajustó sus aletas cortando el agua mientras descendía hacia las coordenadas que Vos había marcado la noche. Aún no habían explorado completamente la cuadra. Demasiados puntos ciegos.
demasiadas crestas y valles en el lecho del lago que podían ocultar restos. Ahora sabían que buscaban un segundo vehículo, y quizá un segundo cuerpo en 45 minutos después de... Elijah lo captó en el sonar. No era grande, no estaba corroído como el remolcador. Este había mantenido su forma, un sedán compacto hundido, enterrado a medias en el lodo. Su parte trasera sobresalía ligeramente en ángulo, atrapada en una repisa oculta de piedra. Elijah se acercó, apartando nubes de sedimento con una mano enguantada. Las ventanas estaban agrietadas, pero intactas. Dentro, un destello de blanco, un tacón empapado. Tela enrollada como pétalos de flor contra el cristal. Y en el asiento, alojado bajo la tapicería, una invitación de boda flotó en el lugar obscuro. Estaba descolorida, pero oval. Borde dorado. Nombres en caligrafía, Emily y Daniel, 6 de junio de 1998. El detective Voss llegó al lugar de recuperación en menos de una hora. Caminando de un lado a otro, en el centro de mando improvisado, sobre un barcano. La evidencia fue embolsada y levantada con cuidado. Cada objeto sellado en contenedores herméticos, el zapato, la lesión. Una pequeña caja negra que contenía 2 Polaroids dañadas por el agua. Voss abrió una de ellas, bajo la sombra del toldo. Mostraba a Daniel Stock sonriendo, una mano levantada en la otra rodeando firmemente la cintura de Emily. Había sido tomada en la cubierta del ferry horas antes de descer. La caja también contenía algo más, una llave, oxidada, pero intacta. Coincidía con el fabricante del sedán sumergido. No había restos visibles en el interior. Sin huesos, sin ropa, sin sangre. Voss milagro. Daniel había estado con ella. El cuerpo de Emily había emergido. De vuelta, en la estación, Kate se sentó frente a Voss, ojos huecos pero fijos en los objetos recuperados. Tomó la invitación. Sus dedos temblaban. Ella se quedó con una, dijo. Hacia Emily. Cimento. Voss apoyó una mano sobre la mesa. Creemos que estaba en ese segundo coche. Mente. Colocada allí después de fallecer. La mandíbula de que tensó. ¿Y Daniel? No lo sabemos aún. Es posible que lo movieran o que alguien se aseguró de que nunca encontraran. Completó. Dudó. Luego dijo, hay otra posibilidad. Que alguien quisiera que la encontraran a ella, pero no a él. ¿Por qué? Porque uno de los dos tal vez vio a no debía. Uno de los dos tal vez peleó. La voz bajó y uno de ellos tuvo que ser silenciado. Los resultados del laboratorio regresaron 2 días después. Rastros de células cutáneas recuperadas del interior del sedán no coincidían con Daniel, pero sí coincidían con otra cosa. Con el fragmento de encaje hallado en el remolcador. El ad masculino no identificado era consistente con múltiples muestras recuperadas de otros casos sin resolver. 1994, 1992 y un tercero que nadie había conectado antes, una pareja que desapareció en 2002 durante un crucero privado por el lago, nunca vinculados al ferry. Mismo perfil genético, mismo fantasma, mismo hombre. Voss colocó una nueva foto en la pared, un boceto compuesto envejecido, renderizado a partir de múltiples fragmentos de fotografía. Abrigo de cuero, ojos hundidos, mandíbula angulosa, sin nombre, sin dirección, sin historia, pero ahora con un patrón de muerte, y por primera vez, el lago empezaba a entregar sus ataúdes. Uno por uno, la mujer vivía en un dúplex tranquilo en las afueras de Green Bay. Su nombre no figuraba en ningún registro. Sus ventanas siempre cerradas. Kate se paró en la entrada con una carpeta bajo el brazo, su aliento formando niebla en el aire fresco de primavera. El detective Voss le había preguntado si quería compañía para la visita. Ella había dicho que no. Algunas cosas debían oírse de otra mujer. Alguien que había perdido a una hermana. Alguien que también había sido dejada atrás. La puerta chirrió al abrirse. Un rostro cansado la observó. Mitad de los 50. Cabello salpicado de gris. Ojos pálidos que habían visto más de lo que jamás debieron. Su voz salió plana. Eres la hermana de Emily. Kate asintió. Tú eres Elisan Groves. Estuviste comprometida con Jacob Helpe. La mujer parpadeó una vez. Entra. Se sentaron en la mesa de la cocina, alisada por el tiempo. Una taza de té intacta entre ambas. Elisan habló primero. Jack desapareció en el 94. Nos acabábamos de casar. Tomamos el ferry desde Link. Viaje de medianoche. Íbamos a pasar nuestra luna de miel en Treve City. Se levantó para ir al baño, alrededor de la 1:30. Nunca volvió. Kate escuchó sin interrumpir. Buscaron el barco. Buscaron el lago. Me dijeron que probablemente se cayó. Nunca lo creí. Jack, cuidadoso, calmado. No bebí. No, se desviaba. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, como si buscara sombras. Regresó 6 años después. Kate se congeló. ¿Qué? Elisan asintió lentamente. 2000. El timbre sonó a las 3 de la mañana. Estaba de pie, en el porche, medio muerto de hambre.
No dijo una palabra durante los primeros 4 días. Kate apretó su taza. ¿Dónde había estado? Nunca me lo dijo, su voz bajó. No podía. Abrió un cajón y sacó una hoja doblada, los bordes amarillentos. Escribió esto la noche antes de morir. Un frasco de pastillas, para dormir. Dejó esto en mi almohada. Kate desplegó la nota. La letra era temblorosa, inestable. Había alguien más en el ferry esa noche. Nos observaba. Lo vi hablar con una pareja cerca de la cubierta atrás. Luego desaparecieron. Nadie me creyó. Me pusieron en algún lugar bajo tierra. No recuerdo dónde. Solo que... No creo que me quisiera a mí. Creo que cometí un error. Pero nunca fui libre. Me ve en cada sombra. A Kate se le secó la boca. Estuvo encerrado en algún lugar. Creo que sí, susurró él. Pero lo que sea que pasó. Rompió él. Nunca volvió a mirarme a los ojos. Se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono. Cuando se cerraba una puerta de auto. Dijo que el hombre tenía un barco más pequeño. Esto. Como una sombra deslizándose fuera del ferry por la noche. Kate miró fijamente. Me ve en cada... También lo había visto en la estación. Vos añadió la nota de Jacob Helpe al tablero de evidencias. Conectaba algo que no habían considerado. No todos sabían. Al menos una persona había sobre esto. O sido. Entonces, ¿qué había cambiado? Porque el cuerpo de Emily fue en el coche mientras que Jacob fue ocultado. ¿Y quién era este hombre, este depredador, que se movía entre cubiertas de ferry y aguas nocturnas como un fantasma? Caminaba por los mismos... Montaba los mismos ferries. Y cada pocos años, elegía. Vos cerró. Escaneando el patrón nuevamente. Cada desaparición. Cada testigo que solo quedaba con silencio hasta ahora. Porque esta vez tenían un cuerpo. Esta vez tenían la voz de un sobreviviente. Aunque viniera desde la tumba. Y el hombre del abrigo de cuero cejía allá afuera. La cabaña se alzaba al borde de un bosque denso. El condado de Leelanau, Michigan. No figuraba en ningún sitio de alquiler. No era visible en Google Maps, a menos que supieras dónde buscar. Pero los registros de servicios mostraban un goteo constante de electricidad y uso de agua desde finales de los 80, justo lo suficiente para mantener un congelador. Justo lo suficiente para permanecer fuera del radar del detective Riley. Vos y un patrullero estatal se estacionaron a un cuarto de milla del camino de servicio, aproximándose a pie, sin luces, sin movimiento. Pero alguien allí. Vos lo sentía en los huesos. El espacio era austero, paredes de madera, pisos de concreto, una cama plegable en una esquina. Pero lo que captó su mirada primero fueron las fotos, cientos de ellas clavadas a las paredes en hileras, protegidas bajo láminas de plástico, viejas Polaroids, instantáneas desechables, impresiones en blanco y negro con bordes curvados. Todas mostraban parejas, novias y novios, cubiertas de ferry, bodas junto al lago, y en cada una mujer mirando sobre su hombro, un hombre observando desde la distancia. A veces solo aparece sombra, a veces una mano, a veces la silueta borrosa de un abricuero, captada a medio paso en el borde del encuadre, pero siempre estaba allí. Encontraron al hombre en una silla de jardín, detrás baña, ojos cerrados, rostro alzado hacia el sol matutino. No, corrió, padeó. ¿Nombre?, preguntó Vos tensa. No importa, respondió el hombre, te tenemos en fotos desde 1992, 94, 98. Subiste a ferries con alias pagados en efectivo. Seguiste a parejas. Estás en la última foto de Emily Stokes. Tu mano en su muñeca. El hombre abrió los ojos, azules, planos. No lo niego, está. Diani LS Tuca es signo de interrogación SILINSIO.VOSS. Dio un paso más. ¿Lo mataste? Los labios del hombre se curvaron, apenas. No, pero está muerto, probablemente, dijo en voz baja. Pero no por mi mano. Vos sintió la ira subir. ¿Entonces quién? El hombre giró la cabeza hacia el bosque. ¿Crees que yo era el único en esos ferries por la noche? De regresión. Vos procesó las fotos, las grabaciones, las respuestas que no eran respuestas. El hombre se negó un nombre. Sin identificación, sin huella al sistema. No dijo nada incriminatorio. Solo esto. Estás en ese ferry, ya estás en la corriente. La policía estatal de Michigan tenía suficiente para retenerlo, pero sin cuerpos, sin arma homicida, sin confesión. No sería juzgado por matar a Emily Stokes, porque alguien más lo había hecho. De esa noche, Vos volvió a desplegar las fotos. Una llamó su atención, un reflejo en la ventana del ferry. Un segundo hombre de pie detrás del fotógrafo, su silueta apenas visible, borrosa por el vidrio, pero inconfundible. Más joven, más robusto. Sosteniendo algo en un encendedor, Vos se congeló. Recordó la bolsa de evidencia del coche sumergido.
el encendedor grabado que habían encontrado cerca de los restos de Emily y el padre de Daniel. Howard Stokes lo había confirmado meses antes, ese no era de mi hijo, él no fumaba. Pero Emily me dijo que alguien se lo dio como broma de boda, un tipo del lado de Daniel. No lo conocía bien, lo encontró raro. Vos revisó la lista de invitados otra vez, línea por línea. Y allí, enterrado al final, un nombre escrito a mano al último minuto. Una adición que Emily no había aprobado. Otis, huele del primo del padrino. El hombre que nadie recordaba haber visto hablar con nadie. El hombre que estuvo junto a Daniel en la cubierta de la boda, sonriendo, sosteniendo champán y mirando. El sol se estaba poniendo cuando regresaron al lago. Un naranja quemado que sangraba hacia un gris frío. La superficie ondulaba como si también estuviera inquieta. Otis Welle había desaparecido días después de la boda, sin dirección de reenvío, sin empleo conocido. Un nombre apenas mencionado en la recepción, anotado por el hermano mayor de Daniel como un añadido casual. Mi primo está en la ciudad. ¿Puede venir? Daniel había dicho que sí. No lo conocí, pero alguien sí. La cabaña estaba en silencio cuando Buzz y Kate llegaron. Una estructura antigua escondida en los bosques de la península superior, rentada bajo un alias vinculado a Otis. Un excursionista había reportado un olor químico una semana antes y un equipo de campo había marcado la zona. Cinta policial ondeaba en la línea de árboles. La furgoneta del forense esperaba en el camino de tierra. Dentro hacía frío. Silencio. El olor era leve, pero inconfundible. Moho, metal, descomposición. En una esquina, bajo mantas podridas y cajas de madera apiladas, lo encontraron, la trampilla. Una escotilla en el suelo, rústica, hecha a mano, con pestillo desde arriba. Cuando la forzaron, lo primero que los golpeó no fue el olor. Fue el silencio, un sótano de no más de 6 pies de profundidad. Suelo de tierra, paredes de madera empapadas por el agua subterránea, y en el centro, un cuerpo envuelto en uniformes viejos de ferry. Una alianza de boda oxidada aún en la mano izquierda. La confirmación por ADN tomó 48 horas. Era Daniel Stokes, la mandíbula estaba rota. Una costilla fracturada, probablemente por pelea había sido mantenido con vida por días, quizás más. No había ataduras, pero los moretones sugerían una caída. Tal vez lo empujaron, tal vez lo arrojaron. Buzz estaba junto a la bolsa del cuerpo en la oficina del forense, con los ojos fijos en las etiquetas, fibras de camisa que coincidían con el vestido de lodo consistente con el sedimento del lecho del lago. Un zapato, con una mancha de sangre tenue. Kate llegó minutos después. No habló, no lloró, solo se quedó allí con la mano presionada contra el mirando al cuñado que apenas conocía y al hombre que su hermana había amado lo suficiente como para casarse en una cálida noche de junio. Antes de desaparecer en la oscuridad, el servicio se llevó a cabo una semana después, junto al lago. Un banco de madera instalado cerca del agua, 2 placas, una para Daniel. Kate dio el elogio, subieron al ferry con Amoren, el corazón, y fueron recibidos con silencio. Pero el silencio no gana. La verdad importa. La verdad volvió desde las profundidades. Miró donde el Manitou Crossing aún cruzaba el agua cada atardecer. Pero no fueron solo ellos. Fueron George y Natalie. Fue la amiga de Collie. Fue Jacob Helpen. Fueron todos los que desaparecieron en silencio y nunca fueron encontrados. Los recordamos a todos ahora, porque el silencio tiene la última palabra. Elijah Mears se sumergió una última vez, no para recuperar, solo para ver, sentir, decir adiós. Descendió bajo la superficie y se quedó suspendido en el lugar donde descansaba el remolcador. Los coches ya habían extraídos, el sedimento ahondado. Su luz barrió el vacío donde antes yacían cuerpos, sombras en lo profundo, pero algo llamó su atención cerca del borde de la cuadrícula de Da. Un destello de metal se acercó lentamente, medio enterrada en la arena. Otra cámara, sin abrir, sin alterar, apuntando hacia arriba como si hubiera estado observando todo el tiempo. Emergió sosteniéndola en una mano, el corazón latiendo con fuerza. En el laboratorio revelaron el rollo final, solo 3, todas borrosas, todas bajo el agua, pero la última mostraba la cubierta del ferry, un pastel de bodas, 2 copas de pan y una sombra más allá de la baranda. No era Otis, era el hombre del abrigo cuero. Era una tercera, rostro oculto, postura inmóvil, observando, siempre observando. El lago estaba tranquilo de nuevo. Habían pasado semanas desde la recuperación final. Sí. La orilla parecía contener la respiración, como si recordara cada paso, cada chapoteo, cada grito que había tragado en silencio. Una nueva placa se alzaba ahora cerca de la terminal del ferry bien, atornillada a un banco de piedra pulida frente al agua.
En memoria de Emily y Daniel. Stokes desaparecidos bajo las olas, nunca olvidados, 6 de junio de 1998. Kate la visitaba a menudo. Algunos días se sentaba en silencio. Otros hablaba en voz alta. Les contaba sobre el último caso, sin resolver que voz abierto. O Ferry, que aún hacía su recorrido de medianoche, ahora con cámaras de seguridad y registros de tripulación verificados 2 veces, no esperaba que la justicia llegara de golpe, pero creía en ahora. Aunque solo fuera porque había visto lo que crece en la oscuridad cuando nadie mira de cerca, Elijah Mir se retuseó. Dejó la cámara la última en su laboratorio. De voz, selló una caja. No, necesito saber lo que dijo. Pero tal vez tú sí. Voz no reveló el rollo durante una semana. Cuando finalmente lo hizo, contenía solo una imagen, la parte trasera del Manitou Crossing, anulada, deformada por la presión del agua, una figura visible, recostada contra la baranda. No era Otis. No era el hombre del abrigo de cuero. Era alguien más. La marca de tiempo en la foto decía junio de 2023. 25 años después, y alguien aún viajaba en el ferry. Aún observaba. Aún esperaba.